Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video y pues en esta ocasión me han estado preguntando muchísimo por Instagram, por Facebook y por redes sociales en general. ¿Qué es lo mejor? Si hacer la especialidad en la provincia o hacerla en la Ciudad de México o en dónde. Muchos están preguntando también vía en Facebook, en las páginas del ENARM, qué es lo mejor, qué se les recomiendan más para hacer anestesio o para hacer cualquier especialidad. Entonces, bueno, empezando primero, quiero felicitar a todos los nuevos residentes que nos acompañan para este nuevo 2021. Felicidades a todos, la verdad es que hicieron un excelente trabajo. En este año, pues, nos demostraron que a pesar de que se abrieron el doble de plazas, hicieron un mayor esfuerzo y la gran mayoría se quedó en una especialidad. Muchas felicidades y pues si no te quedaste, a echarle ganas al siguiente año. Ya vimos que nos da una oportunidad el hecho de que hayan abierto tantas plazas y pues bueno, ese es un tema que vamos a hablar un poquito después, pero bueno, vamos a hablar ahora sobre cuáles son las sedes que nos convienen, por qué nos convienen, si provincia o si Ciudad de México. Me han preguntado mucho eso, entonces bueno, para esto invité a algunos compañeros a que nos dieran su opinión. Ellos son egresados de distintas escuelas u hospitales de aquí de México y pues bueno, vamos a ver su opinión. Listo. Hola, yo soy Karen, soy anestesióloga, soy egresada del IMSS, de la UMAE 25 en Monterrey, Nuevo León. Lo que yo creo que vale la pena de la sede es que, como en todas las instituciones y las UMAES, hay mucho trabajo, hay muchos pacientes, hay mucho de dónde aprender. Lo que he notado un poco de diferencia entre la medicina del norte, centro y sur es que el norte tiene mucho anestesia regional y pues eso está chido. Son muy exigentes, sí hay que tener mucha paciencia, hay que aguantar bastante, pero la verdad que sí vale la pena. Yo si volviera a elegir, elegiría Monterrey. Yo hice subsede en San Luis Potosí, también es una excelente sede. A mí me gustó mucho estar en las dos, en mi subsede y en mi sede. Creo que lo que siempre he pensado es que todos vamos a hablar bien de nuestra sede, porque es lo que conocemos, es donde aprendimos. Claro. Ninguno vamos a decir que está mal, porque eso diría de nosotros que pues salimos mal. Yo creo que donde sea que elijan, la residencia es buena porque hay muchos pacientes, pero yo sí regresaría a Monterrey. ¿Y cuál sería el lado negativo de tu sede? ¿O tendría algún lado negativo o alguna cosa que no te haya gustado de tu sede? Son muy exigentes, si tienes... Como en todos los lugares, pues te exigen, pero ahí sí tienes que ser inteligente y paciente, porque son rudos. Eso. Entonces, pues uno sí tiene que aguantar, la verdad. No es nadie te regala nada, no eres... Pues yo creo que como en todos los lugares, yo, o sea, digo porque ahí estuve, Ajá. pero sí son bastante rudos. Son bastante rudos. La ventaja y desventaja. La ventaja es que no sales mucho de la ciudad a rotar, no tienes que gastar mucho dinero para rotar en otras ciudades como otras sedes. La mayoría de los años siempre estás en Monterrey rotando dentro de la misma ciudad, solamente tenemos una rotación a Guadalajara. Eso. Si la quieres, y si no, tú pides algún lugar. Pero pues también es una desventaja porque a veces no conoces el manejo de otros anestesiólogos, de otras ciudades, de otros hospitales. Claro. Y donde hay más variedad. En Monterrey regularmente los egresados son de Torreón, Monterrey, de ciudades aledañas. No hay mucha gente que venga del sur. Entonces pues uno aprende de la escuela del norte. Claro. Y si estás en el centro o en el sur, pues hay más posibilidad de que haya anestesios de todos los lugares regados. Claro. Entonces pues tú tienes más oportunidad de aprender otras técnicas, otros pensamientos, otra forma de tratamientos, la forma que te tratan es diferente, entonces pues eso también puede contar como desventaja. Excelente, gracias Karencilla. Listo. Hola, yo soy Fernanda Maldonado, soy anestesióloga y soy egresada de siglo XXI. ¿Qué me gustó de siglo? Pues hay muchos pacientes. Cada quien tiene su paciente, es decir, no es una serie donde entres
R- y R+ a una misma cirugía, más que en la noche. Ajá. Tiene mucho presupuesto, quiere decir que tú puedes dar, por ejemplo, TIVA, que es anestesia con únicamente medicamentos intravenosos, las veces que tú quieras en ese aspecto. Tienen bombas, tienen equipo. Bombas, equipo. Eso. Apenas acaba de llegar un ultrasonido. El problema es que los jefes de servicio actuales, pues ya tienen una forma de llevar el servicio y hay veces que no es tan fácil que se pongan nuevas reglas o que, o sea, te quieren trabajar más por cuestiones administrativas que por trabajo, como ¿no? tal trabajo. Entonces, sí está para considerar. Tenemos clases todas las semanas, hay veces que las clases son dadas por nosotros, entonces también sí hay muchas clases, pero también no tanta calidad como a veces uno quisiera. Y pues recomendación de qué elegiría yo, si elegiría tal vez esa misma sede, no lo sé, no estoy segura, pero lo que sí puedo decir es que elijas el lugar que tú creas que te vas a quedar a la primera, porque si quemas una primera opción y no te quedaste ahí, te vas a ir hasta la cola. Entonces hay que autoevaluarse y ver dónde verdaderamente te puedes quedar sin ningún problema. Excelente. Gracias, Mafer. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristóbal Rentería Rosas, anestesiólogo, también soy algólogo. De la residencia de anestesiología la realicé en Centro Médico Nacional Siglo XXI. Después hice un posgrado, una alta especialidad en algología, que es manejo del dolor, en el Instituto Nacional de Cancerología, ambos en Ciudad de México. Con respecto a mi sede, sobre todo anestesia, les puedo decir que la ventaja de estar en complejos tan grandes del Instituto Mexicano del Seguro Social es la cantidad de cirugías que tenemos. Nosotros metemos todo tipo de cirugía. Cirugías de neurocirugía, de angiología, de urología, de ginecología, o sea, hay una gran cantidad de cirugías que metemos, siempre, en los 3 turnos, mañana, tarde y noche. Entonces, en cuanto a práctica, es lo que más van a tener. Con respecto a la academia, ahí sí varía mucho, porque generalmente el instituto va a poner como más importante el procedimiento que la academia. Entonces van a tener que estar buscando tiempos intermedios para estudiar y para hacer sus clases, porque ahí lo principal va a ser el paciente y la cirugía. Al final de cuentas, mi consejo es, independientemente de la sede, independientemente de donde realicen sus 3 años de anestesiología, o si quieren hacer algún posgrado, alguna alta especialidad o alguna subespecialidad, depende mucho de ustedes, de cómo se quieran formar, ¿no? Quieren ser el clásico médico que solamente va a diferir pacientes, solamente va a bloquear, solamente va a intubar, o de verdad quieren ser anestesiólogos, ¿no? Que el anestesiólogo al final de cuentas maneja fisiología, farmacología, incluso hasta a veces terapia intensiva, ¿no? Y todo lo tiene que hacer en un tiempo veloz, ¿no? Procedimientos quirúrgicos cortos. Al final de cuentas, mi consejo, no se despeguen mucho de la aguilita. El Instituto Mexicano del Seguro Social sigue siendo una de las principales cobijas que tienen actualmente. O sea, actualmente te ofrece contratos, ¿no?, definitivos, cosa que incluso la Secretaría no te suelta un contrato tan fácil. Entonces, eso es algo que ustedes pueden tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué voy a hacer después de terminar mi especialidad? Voy a necesitar un trabajo. Y el IMSS es lo que hace, el IMSS te ofrece un trabajo justo al salir, ¿no? Entonces, ese es mi consejo, échenle ganas, e independientemente de dónde hagan su especialidad, échenle muchas ganas. Perfecto, gracias, amigo. Y bueno, como ya vimos algunas opiniones de estos grandes adscritos, ahora bueno, vamos a hablar sobre mi formación. Creo que ya había hecho un video de dónde me formé, dónde hice mi R1, dónde hice mi R2, pero bueno, les recuerdo, yo hice mi R1 en el HGZ 11 en Jalapa, Veracruz, ahí hice mi primer año de especialidad, y el R2 y R3
fui a mi sede, que era la UMAE 14 en el puerto de Veracruz, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y entonces, bueno, les voy a platicar un poquito acerca de mi subsede y de mi sede. La subsede era Jalapa, Veracruz. En ese tiempo, las dos subsedes que tenía la UMAE 14, pues era Jalapa, Veracruz y era Orizaba. Ahorita, me parece que al año cuando yo me vine de adscrita acá a Chiapas, se abrió Orizaba para Puebla. Entonces Orizaba ya pertenece a Puebla y se abrió la 71 que se encuentra en el puerto de Veracruz para subsede y sigue siendo Jalapa, Veracruz, el HGZ 11 de sede del puerto de Veracruz. Entonces, bueno, esas son sus dos subsedes ahora, ¿no? La 71 y la 11. ¿Qué les puedo decir de la 11? La verdad es que los adscritos eran un amor. La gran mayoría de los adscritos pues eran ya mayores. Eso pues aunque no lo parezca, pero ser mayores les acumula mayor experiencia y por lo tanto pues mis adscritos eran buenísimos enseñando, ya se sabían las iatrogenias que normalmente hacen los R1, entonces pues de alguna forma te daban esa confianza, ¿no? de arroparte como subsede. Eran realmente una super familia. Muy pocos de mis adscritos eran un poco especiales, sobre todo los más jóvenes eran los más especiales, los más pues digamos sí, especiales en el sentido de que tuvieras tu máquina perfecta, tuvieras a tu paciente conocido. Eso es importantísimo, ¿no? Pero bueno, de todos modos, cuando llegas de R1, realmente les digo, anestesiología no sabe nada. Entonces yo veía también con los quirúrgicos, a los quirúrgicos les fue súper bien porque igualmente los arropaban, los cirujanos de ahí y los gínecos también, pues eran buenísima onda, muy lindos todos. Y pues de alguna manera ya saben que van a llegar R1, les tienen la paciencia, tienen toda esa situación de pues bueno, nos va a llegar R1, hay que tener completamente nuestra paciencia al tope, ¿no? Entonces, buenísima mi subsede. Y pues bueno, ya pasando a la UMAE 14, ya llegamos como R2 y pues ahí tienes R2 y R3, ¿no? Entonces hay tu R3, que pues es el de mayor jerarquía. De alguna forma te cuesta un poco de trabajo adaptarte porque pues es un cambio de hospital, es un cambio de ambiente. Ya tú llegas con conocimientos básicos, tanto quirúrgicos, hablando de los residentes de cirugía, como hablando de pues nosotros anestesiólogos, ¿no? Y teníamos pues residentes de gineco, que ellos llegaban a Jalapa en su R1, pero ellos se iban a La Raza, a Ciudad de México, a hacer su R2 y R3. Entonces, bueno, teníamos estas tres especialidades en Jalapa. Pues bueno, cada uno agarra su camino, pero llegando a su sede, en nuestro caso en anestesio, en la UMAE 14, por supuesto, son pacientes mucho más complicados, son pacientes que adquieren todo tu conocimiento. Ya debes de tener un conocimiento básico de lo que es la anestesia, cómo tratar a los pacientes, cómo canalizar, cómo pues mantener un paciente, ¿no? Recordemos que pues el R1 es para lo básico, ya el R2 y R3 pues es afinar ciertas actitudes, ciertas actividades que pues debes de aprender, ¿no? Entonces, bueno, en la UMAE 14, sí, por supuesto, los adscritos son mucho más complejos en el sentido de que debes de conocer a tu paciente, de mantener tu sala puesta para cualquier cirugía. Las cirugías, les digo, son más complicadas y pues aquí ya tenemos residentes de neurocirugía, que tiene poquito que abrieron la especialidad ahí en la UMAE 14. Hay residentes de neurocirugía, hay de uro, que igual es muy buena sede, a pesar de que dicen que son muy maltratados en la Ciudad de México. Ahí en Veracruz, la verdad, yo creo que no eran tan maltratados. De hecho, los trataban muy bien sus adscritos, muy lindos en uro, y aprendían bien, tenían muy buen aprendizaje. ¿Qué otros? De angio, también llegaban residentes de angio, y yo veía que tenían muchísimo trabajo. Eso es lo padre del IMSS, que la verdad hay mucha población, entonces hay mucha práctica.
tanto quirúrgica como medicina interna. También residentes de medicina interna teníamos en el R1 que venían de Jalapa, y muy buenos, la verdad, muy buenos, mucha teoría, y por supuesto pacientes, pues había muchísimos para aprender, hacer artículos. Si es que te encanta lo de la investigación, de verdad que tienes de dónde. Solo falta que, bueno, ustedes se arropen de acuerdo a lo que a ustedes les gusta, ¿no? Ya si son más clínicos, si son más de investigación, pues agarren su camino, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿De qué otra especialidad? Urología, neuro, nada más había neurocirugía, que les digo, acaban de abrir. Y pues pediatría, fíjense que no tenemos residentes ahí en la UMAE 14, no tenemos residentes, ahí sí había mucho pediátrico. Esperemos que prontamente abran la especialidad ahí en la UMAE 14, porque sí hay mucho paciente pediátrico. De hecho, operamos ahí pedia, onco, sí había residentes de oncoquirúrgica y salían igual muy bien. Hay mucho paciente oncológico igual en Veracruz, y pues realmente toda la zona de Veracruz, llegan al puerto, que es pues un hospital de alta especialidad, un casi tercer nivel. Entonces pues sí nos llegaban pacientes bastante complejos. Cirugía plástica no hay residentes, son puro residente de cirugía general, pero los residentes de cirugía general tenían la oportunidad de aprender parte, ¿no? También teníamos residentes de trauma, y créanme que en trauma había mucho trabajo, mucho. De hecho, tienen una torre ahí en la UMAE 14 que corresponde completamente a traumatología, y son como unos 3 pisos. De hecho, al final abrieron un tercer piso, entonces tienen muchísimo trabajo, ¿sale? Entonces, bueno, hablando de los pros de la UMAE o de Veracruz, es que en primera hay mucho trabajo. Sí, nuestros adscritos en anestesio eran muy estrictos, pero pues ameritaba por los tipos de cirugía que realmente son algo complicados, ¿no? El ambiente, pues sí se llega a convertir en algo pesado, porque tienes, les digo, R mayor, que normalmente pues no estás acostumbrado cuando eres R1. En el R1 te acobijan, son tus maestros, son tus papás prácticamente, y cuando llegas pues te das de topes porque tienes R mayor, tienes adscrito, y pues te están de alguna manera molestando, ¿no? No es común que estemos acostumbrados cuando somos R1 el cambio. Pues sí, ese choque cuando llegas y tienes R+, híjole, es un poquito difícil. Las sedes que tienen R1, R2, R3, pues ya desde el R1 te acostumbras, ¿no?, a tener R+, pero sí cuando llega ese cambio, híjole, es un poquito pesado. Pero de ahí en fuera, creo que sí es un punto bueno el tener R+, te acostumbras a respetar jerarquías, que eso es importante cuando eres residente. Y pues de parte de que se han escuchado sobre abusos y esas cosas, la verdad no, o sea, los adscritos son muy tranquilos. De hecho, realmente así como que algo muy fuerte que nos hayan hecho o sucedido dentro de los quirófanos, para nada, no, los adscritos son muy tranquilos. Y bueno, hablando acerca de el equipo, porque nosotros dependemos mucho del equipo que tengamos. La verdad, las máquinas son muy buenas, las que tienen ahí en el hospital. Aprendes a manejar todo tipo de máquinas, porque ahí en el hospital hay de todo tipo, de toda clase. Entonces, sí, hay muy buenas máquinas. Lo que sí creo que carecemos un poco son de bombas de perfusión. No tenemos bombas para hacer TIVA, por ejemplo. No tenemos ultrasonido. Tenemos gasómetro, eso sí tenemos. Pero si esa parte del equipo máximo o invasivo sí tenemos para invadir para arteria. Entonces eso, bueno, de alguna manera eso está padre. No tenemos, eso sí, videolaringo, no hay ahí en la sede, en la UMAE 14. Hay fibroscopio, pero solamente lo utilizan los jefes, entonces a nosotros pues no nos explican. Bueno, sí te llegan a explicar, ¿no? Pero no te dejan agarrarlo, ¿no? Entonces esa es otra parte. ¿Qué otra cosa? Sí, realmente de equipo no tenemos mucho, pero te das cuenta que cuando tú sales de la especialidad,
En las privadas, normalmente pues no vas a tener un super equipo. En una clínica o un hospital pequeño donde vas a ir a hacer alguna prueba, tienes que aprender a usar el laringoscopio normal, tienes que aprender a bloquear bien, ¿sale? Que eso es lo más importante. Y yo creo que, o sea, tiene absolutamente lo básico, lo que debes de saber. Y por supuesto tiene muy buenas rotaciones. Al INCAN, yo roté al INCAN, al Hospital de Traumatología Magdalena. Últimamente creo que han estado rotando a pediatría en Puebla, en el Niño Poblano, entonces es buena rotación. Yo roté todavía en La Raza, en pediatría, entonces pues tengo una percepción aproximada de cómo es el ambiente en la Ciudad de México, en La Raza y en Magdalena, y pues cómo es el ambiente en provincia. En México, por supuesto, los pacientes son más, más complicados porque son ciudades grandes. Y en provincia la gente es más tranquila, como quiera el aspecto médico-legal, pues sí, decae un poquito más en las ciudades grandes. En las ciudades pequeñas o ciudades más tranquilas, como es la provincia, por supuesto, la gente no es tan conflictiva. Entonces, en ese aspecto, sí los adscritos tratan de ser mucho más estrictos en las ciudades más grandes, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, ¿sale? Entonces, todo lo debes de tener pues, bastante bien conformado, tu paciente bien conocido, para evitar complicaciones. Porque si se te llega a complicar un paciente, para el adscrito es un problema médico legal. Entonces, en provincia, pues si se te llega a complicar un paciente como quiera, pues saben que es un hospital escuela y la gente pues no tiende tanto a demandar en general, ¿no? Pero pues ya en todos los hospitales prácticamente existen las demandas, ¿no? De eso no nos vamos a salvar, pero sí hay mayor cantidad de demandas en hospitales de ciudades grandes, ¿sale? Y por supuesto, en La Raza, cuando yo roté por anestesiopedia, pues sí, el equipo de anestesiopedia es súper padre, tienen enfermeros que les apoyan al equipo, tubos endotraqueales pediátricos, mascarillas laringeas pediátricas, o sea, nada que ver con lo que tenemos con el equipo en la UMAE, por eso te mandan a rotar, para que tú conozcas otros hospitales. Y eso de las rotaciones, pues te ayuda bastante a aprender cómo trabajan otros hospitales, eso es importante, ¿no? Porque si te quedas en un solo hospital, híjole, sí, pues te vas a saber lo básico, pero no vas a saber cómo es que trabajan otros hospitales, ¿no? También está el Instituto de Cancerología, el INCAN, que la verdad es un precioso hospital. Tú llegas y pues ves la diferencia entre instituto y ves la diferencia entre IMSS, ¿no? Que es, pues son hospitales públicos, ¿sale? Entonces, bueno, de ahí en fuera creo que la verdad salí muy bien, salí con buenas rotaciones, buen conocimiento, nuestras clases eran a las horas, nunca perdimos creo que una clase, y si alguna vez la perdimos fue por algún adscrito, pero todos muy lindos, todos muy enfocados en que el residente aprenda, son hospitales escuela, y creo que hablando de IMSS, hablando de secretaría o hablando del sector privado, pues digamos que IMSS es un poquito más especial con sus pacientes. Secretaría es por completo hospitales de guerra, o sea, a veces no hay ni jeringas, a veces no hay ni venoclisis, no hay medicamentos y pues te las tienes que idear con lo que hay. Eso pues de alguna manera enseña al residente, te enseña que no necesariamente tienes que tener tal medicamento para, no sé, inducir a un paciente, ¿no? Entonces te enseña a eso, ¿no? A no depender de algo, ¿no? Ideártelas y ver la forma de sacar a tu paciente. Eso es lo padre de secretaría, pero de alguna forma el IMSS te enseña a, bueno, si no tengo esto, si no tengo el otro, el paciente debe de cumplir con un protocolo y pues si no lo tengo completo, pues el paciente no pasa a sala, ¿no? O se manda a un tercer nivel, que es donde se tiene con todo para meter al paciente sin ninguna complicación. Entonces sí, digamos que el IMSS es un poquito más reglamentario y salubridad es hospital de guerra, literal. Y hablando de privada, yo les comentaba en videos anteriores que la verdad no tengo compañeros que hayan hecho la especialidad en un hospital privado, pero yo creo que debe de tener pues su parte buena, ¿no? Que en este caso todo está muy cuidado, todo debe de ir
totalmente reglamentario, el paciente pues como quiera está haciendo un pago por el procedimiento quirúrgico, entonces pues tiene que tener todo protocolizado, debes de tener todo el equipo, entonces me imagino que en hospital privado pues es un poquito más de élite, un poquito más de reglas, por supuesto, y aprendes ese tipo de manejos, ¿sale? Aunque sí tuve en alguna ocasión compañeros que eran del Hospital Ángeles, por ejemplo, ginecólogos que rotaban en el IMSS, en hospitales de segundo nivel, y ellos pues iban al IMSS a aprender a practicar cierto tipo de cirugías, ¿no? Como histerectomías, como TBs, entonces pues ahí hacían sus manitas, ¿no? Realmente el IMSS es para ser mano, el secretario es para ser manos, y el ISSSTE también es otro hospital que también, bueno, otros hospitales que es muy concurrido de pacientes, entonces hay mucha forma de aprender, ¿sale? Hacemos mucha mano, mucha práctica, que eso es lo importante en anestesio, y sobre todo en las quirúrgicas, pues es lo más importante, ¿no? La práctica. Y pues sobre todo, chicos, lo que habían dicho mis compañeros, actitud. Recuerden que en donde sea, donde ustedes hagan la especialidad, va a haber sus buenas cosas, sus malas cosas, en todas partes hay de todo. Los adscritos, como vimos, estamos completamente revueltos, unos venimos de La Raza, otros de Monterrey, otros de Chiapas, o sea, hay de todo en todo el país, entonces pues hay varias escuelas, simplemente ustedes aprendan a escuchar, aprendan a aprender de cada uno. Y pues bueno, chicos, síganme en mis redes sociales. En Instagram estoy como doctora EsmeGP, y en Twitter estoy como doctora Anestesia, que tiene poquito que lo abrí. Y pues espero que les haya gustado este video. Nos vemos para el siguiente, chicos. Cuídense, mucha suerte en la elección de sus sedes y ojalá y se queden en la primera. Bye.